Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a aprender a cómo calibrar y darle mantenimiento general a una guitarra eléctrica con puente flotante, ya que este instrumento presenta su puente elevado y no a nivel. Lo primero que haremos será darle un mantenimiento general y proseguiremos con su calibración. Para ello, retiramos las cuerdas viejas para reemplazarlas con unas nuevas. Comenzaremos retirando los seguros de la cejuela superior, utilizando una llave del calibre necesario. Utilizaremos un poco de cinta de enmascarar para hacer una superficie blanda en las puntas de las cuerdas y no rayar la pintura de nuestra guitarra mientras la manipulamos. Cuando la cuerda llegue al orificio, quitamos la cinta para retirar la cuerda de la clavija con cuidado. Luego la volveremos a poner hasta que retiremos la cuerda totalmente de la guitarra. Una vez retiradas todas las cuerdas, realizaremos una limpieza con aire a presión en el clavijero. Hecho esto, aplicamos silicona líquida con el objetivo de reavivar la pintura y también de lubricar las piezas. A continuación, retiraremos las cuerdas del puente de la guitarra, liberando el puente y aflojando sus respectivos resortes o muelles. Esto se hace por medio de un destornillador de estrella. Aflojamos esta pequeña platina, la cual sirve de soporte para los resortes. Retiramos con mucho cuidado cada uno de los muelles. Cuando ya tenemos el puente afuera, procederemos a liberar cada una de las cuerdas aflojando este tornillo con su llave. Es muy importante volver a apretar con la mano cada uno de estos tornillos, ya que hay riesgo de perder esta pequeña pieza encargada de apretar la cuerda. Por eso, se debe asegurar para que no se salga. Este paso lo haremos para poder realizar una correcta limpieza del puente. Una vez hecho esto, realizamos una limpieza y lubricación. Utilizaremos aire a presión, pero si no se cuenta con esta herramienta, también puede hacerse la limpieza con una pequeña brocha. Aplicaremos posteriormente silicona con una brocha limpia o con un pincel. La esparcimos generosamente. Dejaremos secar y retiraremos los excedentes. También retiraremos toda la suciedad del cuerpo. Aplicaremos primero aire a presión para quitar los excesos de polvo, sobre todo en los micrófonos. Realzamos el brillo de toda la guitarra con silicona. Recordamos que a los micrófonos no debemos aplicar silicona directamente, únicamente de manera superficial por medio de una brocha que esté lo más seca posible. La dejaremos secar por 4 o 5 minutos. Posteriormente, retiraremos los excesos con un paño limpio. A continuación, aplicaremos alcohol isopropílico en esta parte de la palanca, ya que es un excelente limpiador de contactos electrónicos. Cuando aplicamos el alcohol, debemos mover la palanca en todas las direcciones suavemente, con el objetivo de que el alcohol penetre lo mejor posible. Por último, lubricaremos el diapasón con aceite de limón. Lo aplicamos cubriendo cada uno de los trastes y con un paño limpio vamos a frotar suavemente hasta que el aceite desaparezca por completo y que la madera no quede con un aspecto húmedo o mojado, únicamente hidratado. Ahora vamos a proceder a encordar nuestra guitarra y calibrar el puente. Para ello, tomamos el puente y lo instalamos en su lugar, asegurándonos que estas pequeñas muescas queden en la parte central del tornillo con el cual se gradúa la altura. El tornillo en este caso tiene una parte plana donde debe ingresar nuestro puente y reposar en ambos tornillos. Tomamos el puente cuidadosamente para que no se salga mientras volteamos la guitarra y con la otra mano vamos a enganchar cada uno de los muelles en su respectivo lugar. Vamos a ajustar un poco ambos tornillos para generar un poco de tensión y asegurar más fácil los resortes. Cuando ya tengamos la tensión suficiente para que el puente no se salga por sí solo, procederemos a encordar nuestra guitarra e instalamos las nuevas cuerdas, las cuales les debemos retirar el seguro que traen de fábrica. En una guitarra tipo Floyd Rose como esta o con puente flotante, esta parte no nos sirve, así que la retiramos.
Así nos queda la cuerda lisa por ambos lados. Pondremos un trozo de cinta de enmascarar para proteger esta zona de posibles rayones al introducir la llave y retirar los seguros donde estará cada una de las cuerdas. E introducimos la primera cuerda en el espacio que se genera en este mecanismo y la muesca donde ingresa la cuerda de esta manera. Una vez tenemos la cuerda dentro, procedemos a apretar. Haremos el mismo proceso con todas las demás. Una vez terminamos este proceso, vamos a continuar asegurando las cuerdas en las clavijas. Tomamos cuerda por cuerda y la introducimos en su respectiva clavija. La tensión que vamos a dar es muy leve, ya que estas deben estar muy flojas. También nos aseguraremos de que las clavijas estén ajustadas por medio de una llave. Se ajustarán únicamente lo necesario. Existen muchas formas de calibrar un puente flotante, pero la más sencilla de todas es utilizando esta pequeña herramienta, la cual es un taco de madera en forma de cuña, que tiene 5 centímetros de largo por 2 centímetros de altura en su parte ancha y unos 8 milímetros en la parte baja, con un ancho de 2 centímetros aproximadamente. En este momento podemos apreciar que el puente está hundido. Esta línea debe quedar totalmente paralela con esta cara de la guitarra. Aflojaremos nuevamente la tensión de los muelles. Si observamos que el puente sigue hundido, tensionaremos un poco las cuerdas, lo cual generará la tensión suficiente para que el puente se levante. Verificamos nuevamente y ya tenemos el puente como lo deseábamos. Está un poco levantado, pero con los demás ajustes se pondrá en la posición correcta. Una vez conseguimos esto, introducimos nuestro taco de madera en forma de cuña en la parte de atrás y con la ayuda de nuestra mano presionamos el puente ligeramente para que quede ahora paralelo con la tapa. Se debe presionar el puente y también la cuña hasta lograr encontrar el punto de equilibrio. En este momento la cuña quedó apretada y no se cae y tenemos el puente totalmente recto y paralelo. Ahora vamos a proceder a dar la afinación correcta a cada una de las cuerdas, sin que la cuña se mueva de su lugar. Retocaremos la afinación las veces que sea necesario hasta que las cuerdas se estabilicen por completo y ya no cambien de afinación. Una vez hecho este proceso, vamos a pasar a calibrar el puente flotante y dejarlo en su sitio. A partir de este momento, el proceso final solo consiste en levantar o elevar nuestra guitarra y empezar a girar los tornillos hasta que la cuña se caiga por su propio peso. Así que debemos apretar de forma equilibrada tanto el lado derecho como el lado izquierdo de manera consecutiva. Como hemos apreciado, la cuña se cayó por sí sola, así que dejaremos de apretar ya que tenemos la tensión adecuada. En este momento nuestra guitarra y nuestro puente Floyd Rose está totalmente bien calibrado. En este caso no contamos con la palanca, así que vamos a accionarlo con nuestra mano. Podemos observar cómo el puente vuelve a su mismo sitio, lo cual indica una perfecta calibración. Para finalizar, vamos a instalar los seguros en la cejuela. Atornillamos los 3 seguros. Apretamos con nuestra llave Allen. Una vez apretado este seguro, las clavijas ya no se deben tocar, porque podríamos romper alguna cuerda o dañar la calibración. Para ello, realizamos la afinación final por medio del puente, valiéndonos de estos microafinadores. Procedemos a afinar todas las cuerdas. Accionamos un poco el Floyd Rose hacia arriba y hacia abajo para estabilizar las cuerdas y rectificar la afinación.
Ahora ya tenemos nuestro instrumento listo para hacer más música. Si te gustó el video, regálanos manito arriba y suscríbete, ya que así nos motivas a seguir creando más contenido para ti. Hasta la próxima.